Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos al campo de la salud. Y en el campo de la salud nos vamos a algo que es muy frecuente, que usted, yo y muchos de nosotros tengamos ese problema. Los dolores de espalda, el lumbago, esa cosa que constantemente nos quejamos de que si nos duele la espalda, que si no podemos sentar, que si no podemos caminar. Pues bien, para explicarnos todo lo relacionado con eso, traemos aquí a un pino nuevo, traemos aquí a un joven ortopédico especializado en la columna vertebral, quien le va a decir a usted, a mí, a todos los demás, cualquiera de las cosas que nos pasan constantemente. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, señor Angulo. Gracias por invitarme e introducirme de tal manera. Estoy muy agradecido la oportunidad de estar aquí y hablar sobre este tema. Yo creo que lo primero que ese televidente quiere saber es quién es el doctor Juan Raposo. Bueno, yo soy aquí criado en Miami, vengo de familia cubana, me crié en una casa bilingüe, no muy lejos de esta área donde estamos nosotros ahora. Yo hice el bachillerato en la Universidad de Miami, estudié microbiología. Después de eso me interesó el campo de medicina y me hice médico a través de la Universidad de la Florida en Gainesville. Después de graduarme de médico, quise entrenarme en cirugía ortopédica, que siempre me interesó, y apliqué y me aceptaron en el programa de la Clínica Mayo, que eso está bien lejito en el norte, en Minnesota, en Rochester, Minnesota. Y ahí aprendí todo tipo de técnicas sobre el asunto de ortopedia general, cirugía general de ortopedia. Durante ese tiempo, que fueron 5 años, bastante largo, porque los inviernos, como se puede imaginar, son bastante largos y bastante fríos, especialmente para un miamense, decidí hacer una subespecialidad en cirugía de la columna, y esa la hice en Carolina del Norte. Después de todo ese tiempo decidí regresar a Miami y tengo mi propia práctica privada donde estoy viendo pacientes y trato todo tipo de problemas relacionados a la columna, de la cervical hasta la lumbar. Yo creo que, señores, tenemos bastantes más. Cuando aquí le nombran a uno las cosas esas de haber estado en los mayos entrenándose, yo creo que es bastante, es mucho eso. Tenemos mucho que aprender con el doctor. Doctor, la primera pregunta de este televidente: ¿cuáles son las causas que producen estos dolores de espalda tan molestos? Yo los tengo. Yo siempre tengo los problemas, pero en este caso los tengo de verdad. Tengo estenosis. Sí, bueno, por primera es importante y es bien, lo que usted dijo en la introducción es bien importante reconocerlo, que es que casi todo el mundo tiene en algún punto de su vida un episodio de dolor agudo de espalda. Es más, que en la población de los Estados Unidos se estima que el 80% de las personas van a tener un episodio tal como ese. A veces más serio que otros. Cuando uno piensa en la columna, lo primero que siempre se piensa es la artritis, pero hay una multitud de causas que crean problemas en la columna. Muchas veces cuando presenta el paciente con un dolor agudo, lo primero que hay que pensar es las cosas fuera de la columna, o sea, causas extraespinales. Entre ellas están los órganos sólidos, los riñones. A veces una infección de riñones puede causar dolor referido a la espalda, que es bien interesante y no es algo que se le ocurre a muchas personas. Los aneurismos, como de la aorta, que son problemas bastante serios, a veces se manifiestan como dolor de espalda más que nada. Problemas de pulmón, neumonía, etc. Dentro de lo que está conectado a la columna, pero tampoco corresponde directamente a la columna, también hay otras causas bien importantes. Entre ellas, la más importante y la más común, yo diría, es la parte de la pelvis con la cadera. Los problemas de artritis de la cadera son muy comunes y a veces el dolor se presenta de una manera atípica. El dolor de la cadera típicamente se manifiesta como dolor en la ingle, pero a veces el dolor corresponde más bien a la parte de la nalga o el trasero y se puede confundir con problemas de la espalda. O sea que hay una cantidad de problemas antes de empezar en la anatomía y los problemas de la columna directamente que se deben mencionar, porque yo pienso que el público en general no se da cuenta de estas cosas. No, yo estoy seguro. Usted ha nombrado de una serie de causas que verdad que uno siempre cree que es nada más que la columna y no tiene nada que ver con la columna y sin embargo se reflejan en la columna. Exactamente. Ahora, si nos enfocamos en la columna, yo creo que la mejor manera de demostrar la cantidad de problemas que pueden ocurrir en la columna es en una base anatómica, identificando las estructuras individuales de la columna y tratar de explicar cómo es que crean problemas. En la columna obviamente tenemos una serie de huesos que van colocadas uno arriba del otro y tienen un alineamiento que se mantiene en un alineamiento balanceado, ¿ok?
Estas estructuras dependen de los huesos, la parte ósea, y entre cada hueso, por ejemplo en la zona lumbar, que es la parte de la espalda baja, ¿okay? Están las vértebras que van numeradas del 1 al 5. ¿Okay? ¿Qué es lo que se ve entre las vértebras? Entre las vértebras, una buena pregunta, es el disco famoso que se daña, que tiene problemas, que todo el mundo se queja de problemas de disco. Acá está el disco. Y el disco tiene una relación bien importante a las vértebras. O sea que cada vez que uno da un pisón o cada vez que hace un gesto de fuerza, la energía se transmite a través de los huesos y a través del disco. ¿De qué material es el disco? El disco está constituido de colágeno y diferentes tipos de colágeno. El anillo, el perífero del disco es un colágeno bien fuerte y bien duro. En la parte interior, que no se ve muy bien en este modelo, hay un colágeno blando, que a veces se escapa o se hernia y causa problemas su mismo. Pero aparte de las vértebras que se pueden fracturar y tener problemas relacionados con un trauma o etcétera, los discos se pueden degenerar. Acá en la parte posterior, que hay mucha gente que no piensa en eso, hay una serie de articulaciones que se fija aquí, son numerosas. Es una articulación con cartílago, eso se llama el facet, la faceta, y eso puede tener problemas también relacionados a la artritis. Y finalmente, lo que no se ve en este esqueleto, pero es bien importante, es más sumamente importante, son los músculos. Los músculos alrededor de la columna son muy gruesos y muy poderosos y muy importantes. Son más de 100 músculos que trabajan individualmente para coordinar los movimientos de la columna, que son movimientos bien complejos y bien sofisticados. Cuando algo no está funcionando de la manera apropiada, hay problemas. Y los problemas se manifiestan casi siempre como el dolor. O sea, y la última parte de la columna, doctor, que se ve una sola vértebra gigantesca. Esta es una sola vértebra que se llama, bueno, en verdad es parte de la pelvis, se llama el sacro. ¿Okay? Y aquí con el sacro tiene una articulación también importante con el hueso ilíaco que forma parte de la pelvis que se puede también formar artritis y dolor relacionado. ¿La figura de la columna es así jorobada o es más recta? Ahora en estos momentos nosotros estamos sentados. ¿Cuál es la posición de esa columna? Mirándolo de lado, una persona de lado, esta es la posición ideal, la postura ideal de una columna. O sea, tiene su jorobita y tiene sus cositas. Sí, eso fue parte del diseño de la columna para poder resistir más fuerza. Y lo importante de las curvas es que se tiene que mantener en balance. El paciente que pierde el balance, por ejemplo, la señora mayor que está un poco decaída hacia adelante, que tiene la joroba, eso limita mucho la función de los pacientes. Y el fenómeno del sentarse, bueno, eso lo vamos a tratar más adelante, hay muchos temas para tratar. Ahora vamos a entrar en algo bien importante. ¿Cuáles son las condiciones más comunes en la espalda? Bueno, problemas más comunes. Sí, hay muchas condiciones que se presentan en una clínica como la mía, donde yo veo pacientes exclusivamente que tienen problemas de columna. Entre las más obvias es trauma. Y hay trauma que yo considero obvio, un accidente de carro, una caída de una altura alta, que crea problemas que puede resultar una fractura. Y muchas veces esos pacientes se presentan a un salón de emergencia. Pero la gente no se da cuenta que hay fracturas que ocurren en los huesos frágiles. Más que nada en las personas mayores que tienen el diagnóstico, o a veces no tienen el diagnóstico, pero lo tienen, de osteoporosis. ¿Okay? Es una condición donde el hueso se debilita, se pone frágil y poroso, y a veces el acto de estornudar, por ejemplo, puede crear una fractura pequeña. ¿Estornudar nada más? Sí. O sea, la persona mayor que tenga osteoporosis debe cuidarse hasta de estornudar. Bueno, no hacerlo lo más. Sí, hay ciertas cosas, como usted entiende, que no se pueden evitar en la vida, pero yo lo menciono porque tengo muchos pacientes, y especialmente los pacientes mayores, que vienen con una historia de dolor de espalda que no tiene explicación. Pero a veces, si tienen esa historia de osteoporosis, hay que tomar eso en cuenta y pensar y sospechar de que puedan tener una fractura que no se ha detectado. Es interesante. ¿Qué otros problemas se encuentran? Bueno, la mayoría de los problemas en la columna verdaderamente son relacionados al proceso degenerativo, que es un proceso de la vejez. ¿Okay? Y por el propósito de la columna, ese proceso degenerativo comienza después de la adolescencia. O sea que una persona a los 20 años ya está demostrando señas de cambios degenerativos. No se ve muchas veces en una placa, porque eso es lo último que lo demuestra, pero si uno mira un MRI, a veces en un paciente de 18 años yo detecto señas de los cambios degenerativos que están sucediendo. Pero parte de ese problema del proceso de los cambios degenerativos es que cambia la dimensión de la parte
espinal que protege los nervios. Y eso tiene consecuencias muy importantes con respecto a las herniaciones de disco y a la estenosis. ¿Okay? Cambia la dimensión. ¿Qué quiere decir eso? O sea que si uno mira el canal espinal así, de arriba hacia abajo, se puede ver que es un espacio encerrado por los huesos. ¿Okay? Este modelo no te demuestra, pero... Como un túnel, lo que estamos viendo exactamente, aquí, ¿no? Exactamente. Y dentro de ese túnel están los nervios, las raíces terminales de la médula, que viene originalmente del cerebro. Eso es lo que pasa la señal eléctrica, o transmite la señal eléctrica que facilita el movimiento del esqueleto. Y los nervios que están a nivel de la lumbar se pasan hasta la punta del pie. O sea que cuando alguien habla del problema de ciática, muchas veces ese problema comienza al nivel de la espalda, al nivel del canal. Si algo oprime o comprime un nervio, una raíz nerviosa, eso se transmite a través del nervio ciático y crea dolor en la pierna. Que eso es otra cosa que la gente no se da cuenta. A veces el dolor en la pierna puede ser atribuido a un problema de la columna. ¿Okay? Pero siguiendo por lo que estábamos hablando, cuando ocurre la estenosis, que es una condición bastante común, especialmente en las personas mayores, por arriba de los 50 años, ese canal, parecido a las arterias que tenemos en el cuerpo, se va achicando, se va estrechando. Y es el proceso de la artritis, de los cambios de disco, de los cambios a estas facetas, estas coyunturas, estas articulaciones que le demostré antes, que van agrandándose, y la consecuencia es que el espacio disponible para los nervios se va reduciendo. Eso que se va agregando de adentro no es como el corazón, que es un problema de grasa. Y no es grasa, ¿no? No, correcto. Es una cosa sólida, es ósea. Es más bien el proceso artrítico de la columna, Ajá. que de cierta manera es parecido a la artritis de otra parte del cuerpo, pero tal vez es diferente también. Y la diferencia es que el disco es diferente que cualquier otra articulación. Una articulación, por ejemplo, la rodilla, es como una bisagra. Tiene movimiento básicamente en un plano, la extensión y la flexión. El disco permite todo tipo de movimiento, los movimientos de lado a lado, de frente hacia atrás, y también los movimientos muy importantes rotatorios, o la torsión de la columna. ¿Okay? O sea que cuando un disco está dañado, crea problemas no solo en la espalda, pero la consecuencia de... Tremendo. Sí, la consecuencia de esa artritis es que va comprimiendo los nervios vecindarios, los nervios que están ahí, que no tienen nada que ver con ese proceso. Y por supuesto la médula va desde arriba hasta abajo, hasta la última vértebra. Bueno, la médula empieza así cuando uno nace, pero como los huesos crecen más rápido que la médula termina, le voy a demostrar en este modelo más grande. En los adultos, la médula se termina aproximadamente al nivel de la L1. Y lo que queda después son las raíces terminales de la médula. O sea que el espacio aquí es más abundante en la lumbar, porque hay mucho líquido espinal. Pero lo que pasa por ahí son raíces finas que se parecen al linguini, como la pasta italiana, se parecen filos de linguini que van pasando de aquí hasta que Bien salen. Interesante lo que estamos teniendo. Todos teníamos la idea que la médula nos iba de arriba abajo. Fíjese hasta dónde llega nada más. Por eso, la médula, como termina a este nivel, por eso es que se permite hacer cierto tipo de bloqueo en la cirugía, por ejemplo, anestesia espinal. Ahí te ponen una aguja en el canal espinal. Si estuviera la médula, eso no se permite hacer. La médula no, es muy delicada, no se puede interferir ni violar con algún tipo de aguja. Pero como termina la médula aquí, si usted se fija o ha visto una mujer antes de partir, le ponen la inyección aquí abajo. Arraquidia. Arraquidia, sí. Ya la médula está por arriba. Bien interesante. ¿Y la hernia, doctor? Hábleme de la hernia, porque aquí todo el mundo tiene hernia. Hernia en la cervical, hernia en la lumbar. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, las hernias son interesantes. Mira, le hablé ya que el disco ya empieza a tener sus cambios degenerativos cuando uno empieza a tener ya en la juventud, en los 20 años. Entre los 30 y los 50 años de edad es común que los pacientes desarrollen un problema de herniación de disco. Ahora, todas las herniaciones de discos no son iguales y todas no requieren tratamiento ni siquiera cirugía. Pero cuando una hernia ocurre en un local donde no hay mucho espacio para ese nervio, donde el espacio está limitado, crea muchos problemas. Y el paciente que ha tenido este problema se da cuenta inmediatamente. El mecanismo de cómo ocurre en una hernia es una cosa, pero es importante apreciar la relación
entre el nervio, en la raíz, que acuérdese, forma parte de la ciática que transmite la señal a la pierna, con el disco. Están íntimamente relacionados aquí. Cuando un disco tiene una rajadurita, una fisura, una rotura, que no sé si se va a poder ver, pero aquí se puede mostrar, y hay presión que ocurre en ese disco, se escapa el material interior del disco, se hernia ese material. Y como ese nervio está tan cercano, puede comprimirse con esa herniación de disco. El nervio comprimido no está contento y duele, y es un dolor instantáneo. Creo que esta explicación, señores, es tan importante porque ¿quién aquí, a la edad nuestra, especialmente nosotros, los de la tercera edad, no tiene un disco herniado, que es casi siempre lo que nos dicen cuando hay grandes dolores en la espalda? Pues bien, vamos ahora a cuándo el individuo debe ir al médico, porque hasta ahora usted ha planteado la situación, ¿cuándo debe uno ir al médico? Bueno, hay situaciones obvias. Ya le di el ejemplo de una caída, un accidente de automóvil, donde alguien tiene una energía traumática, seria, que causa tanto dolor de que no pueden ir a la casa y van al salón de emergencia. Y eso son las fracturas y cosas por el estilo. También le hablé de los pacientes que quizás no es tan obvio. El paciente mayor, que quizás no tiene la mejor calidad de hueso, pero tiene un dolorcito en la espalda que no se le quita. Y yo diría, en esas situaciones donde hay dolor que es tolerable, pero es seguido, después de tener el dolor por más de 2 o 3 semanas, yo creo que vale la pena ir a ver al médico, sea un médico de cabecera, el médico familiar, el principal, o un especialista. Yo veo pacientes todos los días que vienen con la molestia de dolor de espalda y yo comienzo la evaluación para tratar de determinar la causa. Cuando el dolor es en una persona saludable, joven, que no ha tenido trauma, un problema serio, yo creo que se puede extender ese tiempo a 3 o 4 semanas. Pero en ese caso todavía no se debe esperar indefinitivamente. Hay muchas veces que se encuentran problemas que las personas nunca se imaginaban que lo tenían si se hace una evaluación apropiada. La otra población de pacientes que yo quisiera advertirle, si tienen el dolor de espalda, quizás que vayan al médico antes en vez de después, es cualquier persona que ha tenido historia de cáncer. Aunque haya sido tratado exitosamente el cáncer, sea de la próstata o del seno, como sea, cuando hay dolor de espalda y una historia de cáncer, a mí se me sube la antena. Porque desafortunadamente el cáncer, como usted sabe, puede recurrir, puede regresar. Y la metástasis, uno de los sitios más comunes donde se va el metástasis es a la columna. Y hay muchos casos de personas que han pensado que han tenido el cáncer tratado exitosamente sin problema ninguno, han pasado 5 o 10 años y han presentado al médico con un dolor de espalda que no se le quita y resulta ser que tienen un metástasis en la columna. Ahora, ciertas características del dolor también valen la pena discutir. Cuando hay un dolor que es continuo, que no importa si está uno sentado, parado, caminando o lo que sea, pero es continuo, eso para mí indica quizás un proceso más agresivo. ¿Okay? Los ejemplos clásicos son los cánceres y las infecciones. Afortunadamente, esos son bastante infrecuentes. El dolor, la característica del dolor más común, que es el dolor supuestamente mecánico de la espalda, es el dolor que viene cuando uno es activo, cuando está caminando demasiado o hace mucha actividad un día, se está mudando uno, pero mejora al descansar y al acostarse. Eso indica un proceso más benigno y puede ser consistente con un problema de los comunes que ya hablamos, como la degeneración o el daño al disco que ocurre. Ahora vamos a los tratamientos. Si es un problema, como dice usted, de dolor que no necesita cirugía, ¿qué usted hace? Bueno, lo primero es evaluar el paciente de una manera comprensiva. Eso empieza mucho con los instintos del paciente, lo que me dice el paciente sobre la característica del dolor. Yo tengo un formulario donde llenan hoja tras hojas de informes para mí y yo los reviso. Y esos son datos muy importantes. Pero muchas veces si el dolor ha sido por 1 o 2 días, no se requiere mucho más que un medicamento antiinflamatorio, que lo hay en la farmacia, y quizás una sesión de terapia. Cuando el dolor ha seguido o yo tengo alguna preocupación de que esto puede ser un proceso más envuelto, más agresivo, casi siempre se pide una placa, una radiografía que se hace en la oficina. Eso muchas veces nos da información sobre si los huesos están saludables, si el alineamiento o los cambios artríticos son agresivos y puede dirigir el tratamiento.
casi siempre se para en eso sobre la evaluación y se empieza el tratamiento, que viene siendo casi siempre alguna forma de medicamento, sea un antiinflamatorio o algo quizás de receta, un calmante o un relajante de músculo, y un referral o referir el paciente a un terapéutico, un fisioterapista, perdona, para que le demuestren cierto ejercicio para tratar de recuperarse. ¿Y si el problema es quirúrgico? Ya, usted determina que aquí no se ha resuelto, usted ha tratado, no se resuelve, es quirúrgico. Bueno, ¿cuáles son los problemas quirúrgicos que se le presentan? Bueno, los problemas quirúrgicos casi siempre se manifiestan con no solo dolor de espalda, sino dolor también en la pierna. Y de nuevo, volvemos a los mismos temas de la estenosis y las herniaciones de disco. En general, en la historia que hemos tenido hasta ahora en la cirugía de la columna, tenemos mucho más éxito con la cirugía que se hace para la combinación de dolor de espalda y dolor de pierna. Cuando se trata el dolor de espalda simplemente por un disco dañado, los resultados desafortunadamente son impredecibles. O sea que es el paciente que yo aconsejo que trate todo lo posible: ejercicio, fisioterapia, medicamentos, modificaciones de actividad para tratar de evitar la cirugía. ¿Cuándo es eso? Repítelo porque sería bueno, que eso es importante. Cuando hay simplemente cambios degenerativos de la columna que son sumamente comunes y son demostrados en una placa, una radiografía básica, muchas veces el paciente es informado le voy a, en quotes, artritis de la espalda, porque el diagnóstico muy común se le da el paciente, el médico de cabecera o el internista. Ese problema es difícil tratarlo al no sea que un disco, un nivel solo específicamente que está dañado o quizás dos. Cuando es generalizado el problema y es dolor de espalda que está limitando al paciente, muchas veces no son buenos candidatos para cirugía. ¿Qué otro fenómeno se presenta? Por ejemplo, un paciente que venga con cáncer en la columna, ¿qué hace usted? Bueno, lo primero es entender la historia, o sea que los cánceres no son todos iguales. Yo quiero saber el tipo de cáncer que tuvieron, el cáncer primario, porque eso también dirige muchas veces el tratamiento del paciente. Hay cierto tipo de cáncer que están presentes, pero son lesiones bastante pequeñas. Muchas veces eso se puede tratar con radiación, ¿okay? Radiation therapy, una combinación de radiación y observación, sin hacer cirugía ninguna. Otras veces hay lesiones que están comprometiendo la estructura de la columna y aunque no se ha desarrollado el problema todavía, yo me preocupo de un punto de vista mecánico de que se va a quebrar la vértebra o que va a tener algún problema el paciente. En algunos casos, eso se puede tratar muy simplemente con una cifoplastía, que es un procedimiento mínimamente invasivo que se hace con una aguja gruesa y se inyecta un cemento en la vértebra. Eso como la pasta, el relleno que uno tiene cuando tiene una carie en el diente. Rellena el espacio y lo fortalece para evitar el problema en el futuro. Algunas veces, cuando está bastante avanzado el problema, cuando la vértebra está destruida o los nervios ya están comprimidos por la masa del cáncer que está creando problemas neurológicos, se requiere una cirugía. Y eso siempre es una decisión bien difícil porque los pacientes con cáncer obviamente a veces tienen una vida limitada. Cuando llegó el dolor es tan severo o los problemas neurológicos son severos, muchas veces se hace la cirugía para tratar de estabilizar la situación para el paciente, para que puedan disfrutar al máximo lo que le queda. Tengan más calidad de vida. Exactamente. Doctor, un problema que tenemos todos, que es la forma de sentarnos. ¿Qué se puede hacer para evitar el dolor? Este problema de nosotros en la televisión, nos echamos para adelante, para atrás, y ¿qué se puede hacer para evitar ese dolor? Lo es muy fácil, pero... Es una pregunta muy difícil y muy común que me hacen muchos pacientes. En general, yo lo que le digo a las personas para aconsejarlo es que mantengan la postura lo mejor que pueda. Casi siempre la postura ideal es uno donde uno está recto. Eso es difícil mantenerlo por mucho tiempo, obviamente. Y más viendo televisión. Exactamente. Si uno está descansando y no tiene la atención de estar en la oficina, teclando en la computadora y eso, yo pienso que se tolera muchas más desviaciones de la postura ideal. O sea que estar en el sofá, acostado, reclinado, confortablemente, yo creo que está aceptable. Pero el problema muchas veces ocurre en el trabajo, donde las personas no tienen esa comodidad.
Yo lo que les digo es que traten de ajustar la altura del monitor, de la mesa, de la silla, para tratar de estar en una posición cómoda y neutral, que no estén, ¿sabe?, muy desviados para un lado o del otro. Y cambiar de postura, tratar de pararse de vez en cuando y caminar, yo creo que siempre es bueno también. ¿Qué usted cree de los tratamientos alternativos de la quiropráctica y la acupuntura? Sí. Esos son dos de los más comunes, pero hay una gran cantidad de tratamientos alternativos que existen y han existido por mucho tiempo. Y yo trato de ser open-minded, el término, tener la mente abierta a las otras posibilidades, porque la verdad es que en la medicina no nos sabemos todo lo que hay que saber. O sea que hay otros tratamientos que yo creo que tienen su mérito en ciertas ocasiones. Pero yo le digo lo siguiente a los pacientes. En primera, muchos de esos tratamientos no se han investigado de una manera científica, ¿okay? Y por esa razón hay cierto riesgo. El riesgo principal es que no te trabajen, que no te funcione. Si lo único que pierdes es un poco de dinero y no te importa, está bien. Pero en ciertos casos, por ejemplo, en los pacientes mayores que tienen mucha artritis, que están tiesos, que no tienen mucho movimiento o rango de la cervical o la lumbar, yo pienso que en ciertos casos puede ser peligroso hacer el tratamiento quiropráctico si es muy agresivo. Las manipulaciones, el clac, clac, clac que hacen a uno, eso puede tener consecuencias catastróficas en ciertos pacientes que tienen, o sea, un estenosis severo, donde no hay mucho espacio para los elementos nerviosos, o los huesos bien frágiles que se pueden fracturar con ese tipo de movimiento. ¿Qué avances se esperan en el campo de la ortopedia y específicamente en el que usted está especializado, que es la columna vertebral? Bueno, es interesante la pregunta porque yo me interesé en la cirugía de la columna por los avances que yo estaba viendo. Y no hace mucho tiempo que para hacer una cirugía de la columna, cualquiera, sea para una escoliosis o una herniación de disco, había que hacer una incisión grande, había que elevar o quitar los músculos de la espalda, que ya le comenté a ustedes, es bien importante para la función, y para hacer el trabajo, para poder visualizar y hacer el trabajo sin mucho peligro. Eso creaba problemas a largo plazo, afectaba la función de los músculos, etc. Lo que se ha visto en los últimos 10 a 15 años en la cirugía de la columna principalmente son las técnicas mínimamente invasivas. Entonces se puede cumplir los mismos objetivos en una cirugía abierta tradicional, pero se hace a través de incisiones pequeñas. Microcirugía, ¿no? Bueno, microcirugía es parte muchas veces, pero microcirugía se refiere al uso del microscopio. Pero la cirugía mínimamente invasiva se puede hacer sin un microscopio, pero se hace con instrumentos especiales para minimizar el trauma al músculo. O sea, hay mucha esperanza para eso. Sí, está en uso ahora y yo es más que me he entrenado extensivamente en esas técnicas y yo se lo ofrezco a mis pacientes cuando yo pienso que son candidatos para eso. Señores, yo quisiera, mire, me quedo con un montón de preguntas para hacerle al doctor como de costumbre. Sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Juan Raposo, cirujano ortopédico, especializado en la columna vertebral. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.